La inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Esto seguro que lo has oído en muchos sitios y también has oído que hay montones de IA. IAs para imagen, IAs para texto, muchas marcas, muchos nombres, ChatGPT, Google AI, Gemini, DeepSeek y muchas otras IAs. Pues bien, hoy voy a explicarte cuáles son las IAs que yo utilizo en mi día a día y para qué las uso. Porque no utilizo únicamente una y lo utilizo para todo, sino que tengo varias dependiendo del dispositivo y dependiendo también para qué la voy a usar. Y eso me parece que es súper importante porque hoy te voy a enseñar pues las diferencias que hay entre una y otra, cómo se trabaja con ella, cómo lo hago yo y cuáles son mis preferidas para según qué situación o según qué contenido. La hago tanto para creación de texto, de imágenes, de ideas, preguntas de información general, para que me ayuden en el trabajo de creación de contenido y para muchas cosas, pero no todas valen para lo mismo. Así que hoy te cuento cuáles son mis favoritas y para qué las uso. Pero antes de nada, déjame aquí en la parte de abajo tú qué IAs utilizas y para qué. Déjamelo aquí en la parte de abajo y dime por qué esa y no otra. Y sobre todo, like si has oído la palabra IA al menos una vez este año. Lo que voy a explicar lo voy a explicar desde el ordenador para que se vea más grande y os sea más fácil tanto a vosotros como a mí ver todo esto. Pero va a ser exactamente lo mismo en cualquier smartphone, dado que muchas de estas IA, tanto en Android, iPhone, Mac, PC o de cualquier sitio, se ven exactamente igual porque todas o la mayoría son en tema online. Así que no va a haber ningún problema que lo explique desde el ordenador. En el móvil vais a tener lo mismo. Porque el uso que hago sí que es dual. Lo hago tanto desde el smartphone como desde el ordenador, dependiendo de en qué momento esté cada cosa, porque como veréis utilizo las IAs, sobre todo algunas, para incluso temas de pensamiento, y eso muchas veces lo hago en la calle. Pero vamos adentro y lo vemos. Las IAs de las que voy a hablarlas en modo gratuito. Sé que hay versiones pagas, de hecho yo también las he usado, pero quiero hablarlo en modo gratuito para que tú, sin gastarte un duro, sepas hasta dónde puedes llegar o qué puedes hacer con ellas. Empecemos por la creación de imágenes. Muchas veces por lo que yo estoy haciendo, tanto sea en el canal, la creación de contenidos, portadas e incluso ideas para miniaturas, muchas veces tengo que crear imágenes y para ello ahora mismo me estoy basando en 3 modelos. El primer modelo que empecé a usar era DALL-E, pero ese ya es muy viejo, incluso se utilizaba antes a través de Discord y era un follón y además había que pagar luego y demás. La primera de ellas es a través de Bing. Microsoft Bing fue de las primeras en ponerlo de forma fácil, que simplemente hay que tener una cuenta gratuita relativamente ilimitada. Por ejemplo, puedo ponerle esto de aquí, perro husky con corona de rey y pose regia. Vamos a darle a ver qué nos genera. Y esta idea ahora, además, la misma frase, vamos a llevarla a otras IAs y a ver la diferencia en cómo lo opera. Fijaos que nos ha dado estos modelos, ha cumplido su papel, nos ha dado pues lo que le hemos pedido, un perro con una corona, con una pose un poco regia y demás. Y como ves aquí, pues nos da a través de DALL-E 3, que esto antes era más complicado, Microsoft Bing ahora lo ha metido, en vez de Discord y demás, lo ha metido en el propio buscador, algo muy sencillo, y podemos tener estas imágenes. Otra, lo que me gusta de Bing es que puedo probar muchas veces sin que me ponga limitación, porque otra que para mí lo hace mejor, pero tiene limitación, porque como dije antes, las IAs que vamos a utilizar lo voy a utilizar en modo gratuito para que os sea más fácil a vosotros ver qué se puede hacer sin tener que pagar. Es ChatGPT. ChatGPT es otra que desde que se pasó el modelo 4.0 también admite multimodal. Esto quiere decir que admite tanto que le metamos un PDF como que él nos devuelva una imagen, como que le metamos una imagen y nos genere un PDF o texto, etcétera. Es decir, nos permite cambiar lo que vienen siendo los parámetros y no solamente que sea texto, sino que sea texto, imágenes, vídeos, PDF, archivos, etcétera. Nos permite trabajar con distintas cosas tanto de entrada como de salida y por lo tanto ahora podemos crear imágenes con ella. Pego exactamente lo mismo que antes, copiado y pegado. ¿Qué es lo bueno que me parece que tiene GPT mientras se va cargando? Es que me parece que suele hacer mejores imágenes, las hace con algo más de resolución, pero tiene limitaciones. En el modelo gratuito nos va a dar una sola imagen y obviamente tampoco es la mayor resolución del mundo. También en la versión gratuita tiene limitación en cuanto a cantidad de veces que puedes pedirle imágenes. A lo mejor te dice, oye, he llegado al límite y faltan tantas horas para que puedas volver a utilizar este modelo. O a lo mejor lo que hace es bajarte de modelo o que no puedas. Esto depende del momento en el que estáis viendo este vídeo. Y por ejemplo tenemos esta de aquí que como vemos es esta. Comparada con las de Bing, pues son relativamente parecidas. A lo mejor sí que puede ser que en los fondos de Bing
que son un poco más generales. ChatGPT sí que me parece que, por ejemplo, aquí el fondo lo ha hecho mejor, ha entendido mejor el contexto de la imagen y por eso que digo que suele ser las que más uso. Cuando GPT se te sature o demás, hay una solución para mí intermedia entre cantidad de generación y mayor calidad que Bing en cuanto a eso, y es Grok. Por si no lo sabes, dentro de tu Twitter, de forma gratuita, Twitter ha puesto una inteligencia artificial que tiene un poco menos límite que ChatGPT, en el cual puedes pedirle incluso más cosas que ChatGPT son más limitadas, que se llama Grok. Si clicamos en Grok, esta versión que hay ahora mismo con la que estoy haciendo este vídeo, está como un snapshot, es decir, no es la versión completa, todavía está en entrenamiento, este simplemente es un instante del desarrollo y se desarrollará mejor y demás, y por lo tanto, pues la pone gratuita para que también nosotros la vayamos entrenando a través de todas las búsquedas y demás. Entonces podemos aquí, al igual que en GPT, pedirle imágenes o pedirle texto o pedirle diferentes tipos de cosas. No es exactamente igual, ni tan completa ni tan multimodal como GPT, pero sí que me gusta mucho porque si quiero desvariar en crear miles de imágenes y demás y que para mí tenga algo de más de calidad que Bing, me gusta mucho. Voy a decirle exactamente lo mismo que GPT, le voy a copiar esto de aquí y se lo voy a poner a Grok a ver qué es lo que es capaz de hacerme. Grok no me hace una ni me hace 4, sino que es una cosa intermedia, me suele hacer 2 fotos. Bueno, mira, para callarme la boca me ha hecho 4 esta vez, lo utilicé la semana pasada para precisamente un vídeo y me hacía solo 2, pero hoy ya ha dicho que hace 4, o sea que bien por ellos, pero mal por mí que ahora ha quedado mal. Como veis, también hace buenas imágenes, incluso diría que de forma más realista. A lo mejor han cambiado el modelo y por eso hacen 4. Me parece que los hace de forma incluso más realista las imágenes. Y por ejemplo, esta sí también ha entendido el mismo contexto que veíamos justo con GPT. Pero en GPT, fijaos que el entorno se puede ver como un poco más animado, un poco más de anime. Y esta es todavía un poquito más realista. Aunque sabéis que esto siempre podemos cambiarlo y decirle, ponme un estilo realista, ponme un estilo de una forma u otra. Entonces, para la creación de imágenes suelen ser las 3 que estoy utilizando. Cuando quiero muchas cantidades de imágenes y demás, suelo utilizar Grok. Cuando quiero una imagen muy precisa y demás, y porque suele ser la que más uso ChatGPT, que ahora hablaremos de la otra parte de ChatGPT, que es la que más realmente uso. Y de vez en cuando lo que suelo a veces usar es Bing si quiero generar otro tipo de cosas, pero suele ser ahora ya la que menos uso. Fuera de la creación de imágenes, en lo que viene siendo creaciones de texto, ideas y compañía, ahora voy a ir IA por IA. Y vamos a empezar por una que me parece que es la que todos conocemos, la más común y de la que haré vídeos en específico, que es ChatGPT. ChatGPT para mí es mi IA favorita por ahora porque es la más antigua, me parece que es la que mejor me entiende y sobre todo es la que yo suelo utilizar para, o me viene mejor para mi estilo de cómo uso las IAs. ChatGPT la suele utilizar mucha gente para, oye, genérame un texto de esto de un correo, para créame una tabla de esto, para tengo ideas de estas imágenes, créame una imagen, y eso está muy bien y también lo uso. Pero yo cada vez lo uso más para tema pensamientos. Es decir, muchas veces le pregunto, oye, voy a hacer esto, ¿qué punto de vista me darías de esto? ¿O qué crees que podría hacer de esto? ¿O qué ideas podría darme de esto, tanto buenas como malas? Vamos a poner un ejemplo. Entonces muchas veces también me viene bien para, estoy por la tarde o por algún momento pensando algo, muchas veces me pilla en la calle, oye, se me ocurre una idea, un vídeo, pero no sé si haría esto o lo otro, entonces se lo pregunto. O muchas veces me quedo sin ideas y le digo, oye, mira, dame ideas para reels de comidas que sean virales. Y me dice ahí, pues, oye, trucos de cocinas increíbles, recetas rápidas y demás, y me empieza a desarrollar todo ese contenido de una forma de que me da ideas y digo, ah, mira, eso no se me había ocurrido, ah, mira, esa contra o ese pro de algo no tal o esa ventaja. Y lo que suelo utilizarlo es para también comunicar ideas, que me devuelva una respuesta, y muchas veces en la lógica de GPT esa no la he pensado yo, o hay algún apartado que mira, no me había dado cuenta de esto y ya sigo pensando con algo. Entonces suele ser muy típico que voy caminando, voy pensando en mis cosas, se me ocurre algo, tengo una duda, lo pregunto, veo la respuesta y digo, esto no lo había pensado, o mira, este punto de vista tampoco lo había pensado, y sigo pensando yo en mis cosas y ayudándome yo a tomar mis propias decisiones. Por así decirlo, es un muro contra el que muchas veces rebotan ideas y vuelven para tener otros puntos de vista de GPT que a veces no he pensado. Esto también lo utilizo o lo usaba antes con Google Gemini, pero
oye, me pareció redundante. Otra cosa para la que uso GPT muchas veces es para que me ayude a organizarme o me ayude a hacer un esbozo de una organización. Sobre todo me gusta en que haga tablas. Por ejemplo, algo que la gente no sabe es que puede crearte un horario si tú le das unos parámetros. Por ejemplo, yo le he dicho aquí, hazme un horario semanal, de lunes a viernes, primera acotación, en estructura de 5 asignaturas, le he dicho cuáles, teniendo en cuenta que mates y lengua son más importantes para que tenga una prioridad por ellas en cuanto a la cantidad de estudio, que el inglés se me da mal para que a lo mejor tenga que meter un refuerzo, cuántos temas son 10 temas para cada asignatura y el tiempo que tengo y además el horario. Y fijaos lo que es capaz de hacer. Me está desgranando cuándo estudiar, cuándo hacer un descanso, el inglés, el francés, la lengua, las matemáticas, fijaos que lo pone todos los días, inglés y francés lo va variando, me va haciendo repaso general, me va haciendo un apartado y me va dando una explicación de la estructura. Matemáticas tiene 5 horas semanales, lengua tiene 3,45. Fijaos que todo viene explicadito y además toda esta tabla puedo pormenorizarla. Con lo cual aquí, en un momento, en unas palabras, ya me ha dado un horario que más o menos yo puedo seguir. Luego puedo seguir añadiendo parámetros. Oye, los martes termino antes. Los no sé qué, no sé cuánto. Los viernes a lo mejor pues puedo estar un poquito más. Todos los parámetros podéis ir poniéndoselo y os puede dar diferentes horarios, etcétera. Entonces yo muchas veces lo utilizo para trabajar en este sentido de, oye, esta semana tengo que hacer esto, esto y esto, tengo tantas horas, ¿cómo me lo estructuro? Y más o menos a lo mejor me da una buena organización o a lo mejor no me termina de gustar, pero ya me da un esbozo de algo, un borrador, que es para también mucho de lo que uso GPT. Y como digo GPT, digo Perplexity o digo Gemini. Por ejemplo, en GPT vamos a preguntarle, oye, háblame de la arquitectura de procesadores de Apple, pero vamos a decirle un poquito más. Vamos a decirle pros y contras. Vamos a decirle también ideas para vídeos. ¿Qué problemáticas tiene? Y vamos a decirle que nos diga todo eso, a ver qué nos tira. Y por ejemplo, los últimos modelos incluso nos da varias respuestas si no lo termina de tener claro o no sabe cómo exponerlos la información. Fijaos que aquí nos hace de los pros, nos hace el apartado de las contras, nos da ideas para vídeos y la segunda respuesta nos habla pues de otra manera de lo mismo. Y además nos habla del razonamiento y de cómo lo hace. Y que es leerse una y otra cuando a veces nos da dos respuestas, pero a veces solamente nos da una. Pero lo que me gusta es que me puede dar ideas o razonamientos diferentes que yo a lo mejor no he tenido en cuenta. Y que por ejemplo yo a lo mejor tengo claros cuáles son, en esta pregunta concreta, cuáles son los problemas de Apple Silicon y de hacer un SoC, un System on Chip, pero a lo mejor no he tenido en cuenta uno a la hora de hacer un vídeo o a la hora de estar pensando yo en un análisis tecnológico. Se lo pregunto de, oye, a ver qué me tira, a ver si me tira lo mismo que yo pienso o me da una idea diferente o algo en lo que no he pensado, y muchas veces en estos apartados sí que me lo da. Y por ejemplo ha sido muy inteligente aquí que habla 100% de la dependencia de una empresa o menos flexibilidad para usuarios avanzados, etcétera, y son cosas que a lo mejor yo no he tenido en cuenta en mi guión principal, con lo cual me gusta tirarle ideas a GPT y que me las devuelva. Por cierto, hay muchos más usos de estas IAs, de cada una pormenorizada. Déjame aquí en la parte de abajo en comentarios de qué IA te gustaría que hiciera un vídeo en profundidad hablando sobre todo lo que puedes hacer durante este año con los modelos actuales sobre esa IA. Por ejemplo, qué puedes hacer en 2025 sobre GPT y todo lo que puedes hacer con el modelo tanto gratuito como con el Pro. Déjamelo aquí en la parte de abajo en comentarios si te interesa y de qué IA te interesa. Y GPT me parece un poco mejor. Sin embargo, la que me está gustando mucho es otra que se llama Perplexity. Perplexity es una especie de GPT, pero para mí tiene mejor movilidad en cuanto a que podemos cambiar más parámetros del modelo. Y os lo voy a explicar. Perplexity es, como por así decirlo, un GPT, pero que tú puedes modificar parámetros que en GPT vendrían fijos y que tú no tienes casi derecho a modificar, sobre todo si no tienes la versión Pro. De hecho, se usan exactamente igual, pero, por ejemplo, aquí puedo poner auto, que sea versión Pro, que las versiones Pro nos van a dar muchas más tal, o investigaciones profundas. Y además podemos meterle cuáles son las fuentes, si queremos que sean fuentes tipo web, que queremos que sean fuentes académicas, queremos que sean fuentes sociales y cuáles queremos activar o desactivar para darle un enfoque diferente. Por ejemplo, vamos a preguntarle aquí sobre microprocesadores de Apple y por ejemplo lo he hecho así al vuelo y fijaos que aquí ya me va dando las distintas fuentes de donde ha sacado todo. Podemos ver tanto fuentes, imágenes y demás, ¿vale? Y en la respuesta pues me habla de la arquitectura general, la evolución de los chips, las características clave,
Pero otra cosa buena que tiene Perplexity, que me gusta mucho, más que GPT porque eso no lo tiene, es que me dice preguntas relacionadas. Esto me encanta porque muchas veces no he pensado en eso y digo, me interesa seguir tirando por aquí, y va tirando diferentes derivadas, las cuales también pueden ser muy interesantes. Por ejemplo, si yo le he preguntado por háblame de arquitectura de los procesadores de Apple, aquí me dice cuáles son las principales ventajas de la arquitectura ARM o cómo se compara el rendimiento energético del M5 con los procesadores anteriores de Apple, qué impacto tiene el diseño separado de GPU y CPU. Esas cosas son muy interesantes, pero como veis, en las mismas preguntas ya falla, porque el procesador M5 no ha salido. Así que todo esto hay que cogerlo siempre, como siempre, en todas las IAs, con pinzas. Pero está muy bien, ya me da ideas diferentes y preguntas relacionadas aparte de lo que he puesto. Pero volvamos a lo que vimos antes. Lo mismo se lo voy a preguntar ahora, pero en vez de marcarle lo que dije antes de buscármelo en web, le voy a dar en Academia. Vamos a ver el tono que sale ahora. Fijaos que el tono es totalmente diferente. Ahora me está hablando de la arquitectura, me está hablando del diseño de los SOCs, de la CPU, del conjunto de instrucciones como es el ARMv8 o V9 que se han puesto en los nuevos chips. Las fuentes son totalmente distintas, son unas fuentes a lo mejor más profesionales, y las preguntas relacionadas también son diferentes, con lo cual aquí vemos que dependiendo del tono en el cual nosotros le vayamos a dar de web, académico, social o la combinación de ambas, las respuestas que nos va a dar y el tono de la misma va a ser diferente. Esto puede ser muy bueno para los distintos enfoques dependiendo de qué pregunta le vayas a hacer. Por eso Perplexity me está gustando mucho, porque muchas veces puedo variar el tono que en GPT no puedo tanto. Y para según qué ámbitos creo que puede ser mejor. Otra de las cosas que también me gusta de Perplexity es que podemos variar los modelos. Eso sí, eso solamente está en la cuenta Pro, en la cual podemos hacer variar entre los distintos modelos. De ahí podemos utilizar Cloud, GPT, Sonar, etcétera. Podemos decirle, oye, no, úsame este modelo para este tipo de cosas, o prefiero este modelo para esta otra. Con lo cual podemos cambiar también todo eso, igual que de los modelos de generación de imágenes. Por eso digo que Perplexity tiene esa movilidad en la cual yo puedo elegir tanto el tono como también el tipo de modelo en el cual buscar toda esa información, y eso me parece que la hace mucho más flexible para ir manejándola, porque a lo mejor para imágenes quiero un tipo de cosa, para texto quiero otro, para tablas igual con algo académico quiero otros tonos, otros modelos, etcétera. Pero Perplexity también tiene un apartado que me gusta mucho, y es que podemos ver cómo piensa. Es verdad que esto está más restringido, es para ciertas preguntas en ciertos espacios Pro, pero por ejemplo, le he dicho, dime desde el iPhone 10, ¿cuáles han sido todos los iPhone? ¿Qué procesadores han tenido cada uno? Número de núcleos de procesador, capacidad de batería, tamaño de pantalla, y créanme además con todo eso una tabla. Aquí sí que es verdad que he utilizado uno de esos pasos Pro, pero fijaos, me ha cogido varias fuentes, las cuales como siempre podemos ver de dónde ha sacado toda la información para corroborar que sean fuentes fiables, que estén bien, etcétera. Luego de toda esa información ha hecho lo que le he dicho, ha hecho una tabla, lo ha hecho desde el iPhone, yo le puse 10, aunque el iPhone nunca se llamó 10, se llamó X, y lo ha entendido perfectamente. Me ha puesto abajo al lado de los procesadores, los núcleos, incluso cuando no lo tiene claro, fijaos que lo ha puesto con un aproximadamente o sin datos y que no hay nada, y me ha puesto pues todos los parámetros, etcétera. Me ha puesto además las notas indicativos de cada uno en la leyenda, y como no, las preguntas relacionadas que luego tenemos. Estos son unos apartados que además, si os fijáis, hay un apartado que pone 3 pasos. Si yo clico, me va a dar los pasos en los cuales yo he visto cómo ha ido pensando la IA, por si quiero modificar alguno de ellos. Por ejemplo, identificar todos los modelos del iPhone desde el iPhone 10, buscar los procesadores, la RAM y demás, crear una tabla. He visto los diferentes pasos. Si yo clico en cada uno de ellos, además veo cómo lo va haciendo y qué va leyendo en cada uno de los apartados. Y esto me puede ayudar a mí a cómo parametrizar o cómo preguntar o repreguntar o reescribir cada una de las cosas en base a cómo funciona. Esto me gusta mucho de Perplexity. Otra que también suelo utilizar, sobre todo para el tema de comparar resultados, si no me ha terminado de quedar claro o no me gusta tal, o es un tema en el cual quiero ver muchos puntos de vista, etcétera, suele ser Google Gemini. Suele ser la tercera en discordia. Mi primera lección para este tipo de cosas es GPT, la segunda Perplexity, y ya luego lo siguiente suele ser Google Gemini, si quiero, pues como digo, otro apartado. Me parece que está bien, pero me parece que las otras dos me aportan o mejor modelo o mejor flexibilidad en GPT y Perplexity respectivamente. Google Gemini está muy bien, pero me parece que aquí no me aporta nada más que no me aporten las otras. Está bien, pero nada más de ahí. Eso sí, sí que tiene apartados buenos, por llamarlo
mencionar algo en el que puedes cambiar el tipo de modelo que tienes. Tienes el Flash Thinking, que es experimental, o tienes el Deep Research, lo cual te va a dar un poco más de plus, un poco más de investigación detallada de algo por algún apartado, o ya incluso probar los Advances. Es decir, te permite también jugar con los modelos bastante mejor, de una forma gratuita, cosa que por ejemplo en GPT no, pero como digo, no es lo principal. Y hasta aquí el vídeo de mis IA favoritas o las que estoy utilizando actualmente. Como dije al principio, déjame aquí en la parte de abajo en comentarios cuáles utilizas tú y por qué, o alguna recomendación que tengas sobre las que utilizo yo, o cómo podría también estructurarlas un poquito más y sacarles más partido. Aquí todo en la parte de abajo, e incluso podemos hacer un segundo vídeo con otras IAs que me hayáis comentado, etc. Ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo del canal, y para ese segundo vídeo y otros que vienen, suscríbete, campanita y sígueme en redes sociales donde te contaré más aún. Nos vemos en el próximo video del canal. Cuidaos mucho. Chao, chao.